¿Mm? Sí, señor. Vamos a hablar con Carrió nosotros y con Adrián Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá. No. ¿Qué les dice a ustedes Constitución? ¿Qué le dice Lugano? ¿Qué le dice Soldati? ¿Qué le dice los gendarmes que fueron baleados en Lanús por custodiar un predio que había sido ocupado? En primer lugar, yo creo que coincido con que hay una máscara que se cayó. Es decir, relataron una Argentina que es muy distinta a la Argentina real. Un relato de un gobierno que supuestamente venía a terminar con la injusticia, con la marginalidad, con la pobreza, construir una Argentina mucho más integrada y más equitativa. Eso que nosotros durante mucho tiempo dijimos esto no es así, creo que hoy está muy claro que no es así. Hay una parte muy importante de la sociedad que vive en situaciones de pobreza, de indigencia, de hacinamiento, y que eso no ha sido afrontado seriamente por la Administración Nacional. Y también es cierto, tampoco lo ha sido por la Administración de la Ciudad de Buenos Aires. De modo tal que hay una sensación de injusticia muy profunda, que está cada vez más marcada. La segunda cuestión, me parece que además el gobierno en estos últimos tiempos no hay una acción destinada a afrontar este tipo de conflictos en forma razonable. Lo que señalaron ustedes, lo de Constitución, hoy era absolutamente previsible que esto podía terminar así. El corte fue muy temprano, se sabía que había que darle alguna respuesta. De un conflicto muy viejo, además. De un conflicto muy viejo, de modo tal que el Estado está mostrando una inoperancia y una ineficacia para afrontar este tipo de conflictos que es manifiesta, ¿no? Doctora, usted dijo hace poco, por lo menos yo la escuché, que no había un problema de vacío de poder, que había un problema de autoridad. Las dos cosas. Hay vacío de autoridad porque no hay ley. Digo, porque además los gobernantes desprecian la ley. Acá durante años se ha despreciado la Constitución y la ley. Y el primero en el desprecio de la Constitución de construir un orden personal, por el cual nosotros nos opusimos desde el principio, fue Néstor Kirchner. Acá hay que recordar que fue el gobierno el que habilitó que Delía fuera la Shell cuando tenían el conflicto con la Shell. Acá hay que recordar cuando desde el gobierno se promovía grupos sociales adictos a ello para que tomen comisarías. La política es pedagogía. Es decir, no puede hacer el poder una cosa y creer que después la sociedad no va a hacer lo mismo. Porque el poder justamente es o ejemplificador de algo, o de la propetencia y la barbarie, o de la república y del cumplimiento de la ley. Estas son las consecuencias previsibles de una nación que ha abandonado la ley y que muchas veces ha votado por la tranquilidad económica aunque no haya ley, para terminar viendo que sin ley no hay desarrollo económico, no hay inversiones, los pobres se duplican. Digo, la condición de la Argentina es una ley justa, pero que sea cumplida por todos. Porque también es cierto que hay un ejercicio de derecho. No puede ser que el ejercicio de un derecho termine dañando, termine humillando al resto, a los derechos humanos del resto de las personas, por ejemplo. Por eso nos opusimos al corte en Gualeguaychú, cuando se violaba la libertad de circulación. Una cosa era Cutralcó, donde yo estuve, era el grito, porque estaban en el interior, no existía nada, todo el pueblo estaba ahí, miren, han vaciado YPF, en General Mosconi, y otra cosa, claro, y otra cosa es el corte extorsivo para cualquier cosa. Porque además, yo creo que hoy lo que se daba en Constitución y que se da en toda la Argentina, pero también se da en las clases medias, es la sensación de maltrato y humillación. Digo, acá no solo son los pobres, los no violentos están siendo maltratados y humillados. Y además, digo, los obreros tienen razón en su contrato laboral precario. Ahora, en lo que no tienen razón es impedir que sus hermanos trabajadores vuelvan el día antes de Navidad a sus casas. A eso ellos no tienen derecho. No tienen derecho moral, porque el ejercicio de mi derecho no puede ser. A lo mejor ellos no creen en la Navidad, pero hay millones de argentinos que sí la creen. Entonces me parece que este arma extorsiva tampoco es correcta. Y yo creo que tiene que venir la autoridad. La autoridad proviene de las conductas y autoriza y avala el cumplimiento de la ley de todos, de los ricos, de las clases medias y de los pobres. Porque aun cuando la situación de los pobres sea injusta y hay que cambiarla, y ese es el objetivo de nuestro gobierno y de nuestra propuesta, no quiere decir que mientras tanto se pueda violar la ley.
porque la política es pedagogía, de modo tal que un chico que es víctima, tiene 15 años, roba, tiene que ir a juicio. Tiene que haber responsabilidad penal adolescente. ¿Está? De modo tal que una familia injustamente castigada por la pobreza, si mata, tiene que ir a juicio. Y también tienen que ir los ricos que se robaron el país, son los primeros que tienen que ir a juicio. Porque entonces, si hay justicia, si hay ley para todos, para eso se necesita autoridad. Este gobierno despreció la ley, despreció la Constitución. ¿Cuál era la autoridad antes? No había autoridad. ¿Y qué era Néstor Kirchner? Había No poder, pasaba en esta dimensión. había poder personal. Ahora no hay ni poder personal. Pero, a ver, cuando uno tiene ley, puede morirse alguien, que sucede la ley. Cuando el poder es al margen de la ley personal, cuando muere alguien, no hay nada. Exactamente. No hay ley, no quiero usar una palabra que es la correcta conceptualmente, pero lo correcto es que hay, ausencia de poder, ausencia de Estado y absoluta falta de autoridad. La autoridad es la que en el pasado tuvo la misma conducta. Entonces, hoy la Presidente no puede salir a decir, mire, no corten, cuando ellos llamaban a sus propios grupos sociales a cortar. Ahora, si ellos tenían a Delía, si ellos tenían a... Pero no pueden venir a decir ahora, no hagan lo que lo habilitamos a hacer durante 7 años con impunidad. Es así. Esa es la falta de autoridad. Suponiendo que tal falta de autoridad exista, ¿cómo se cubre? Porque enseguida la sociedad argentina, supongo yo, tiene el temor razonable de que un vacío de autoridad se cubra con una autoridad fuera de la ley también. En realidad, la tendencia de la Argentina es a cubrir los vacíos de autoridad no con autoridad, sino con más poder mafioso. El caso más claro es del 2001. Pero yo escuchaba recién al expresidente Duhalde. Ahora, los que organizaron los saqueos en la provincia de Buenos Aires en el 2001 fueron Duhalde y Rucaf. ¿De qué pasa ahora? Los que mataron a Costec y Santillán, porque fue una matanza, yo estuve en Plaza de Mayo ese miércoles y después salió la foto de Clarín el viernes. Digo, el orden tampoco se construye sobre la matanza. Entonces, acá hay dos alternativas. O seguimos en el orden mafioso, que nos propone orden a cambio de mantener las mafias, o vamos a un orden republicano. Y vamos a tener que ir a un orden republicano, porque yo creo que... Voy a hacer una interpretación un poco religiosa antes de la fiesta, pero yo creo que alguien está con ira, y si Dios existe, está con ira. Y que vamos a llorar tener ley. Esa ley que dice no robar, no mentir, no usar a los pobres, la vamos a rogar tenerla. Porque también es cierto que por un lado, todos fuimos indiferentes, ¿no? Digo a todos para no decir algunos, obviamente muchos no. Pero vamos a tener que llorar una ley, porque sin ley no hay civilización. Sin ley es la tierra de nadie, digo. Y la verdad es que ahora estamos viviendo una especie de parodia del 75. De esto tenemos que salir republicanamente, democráticamente. Nosotros por eso ordenamos nuestra fuerza a diciembre. Es muy importante que las fuerzas políticas estén ordenadas hoy. ¿Está? Porque todo el mundo está pensando en candidaturas y en cosas para octubre del año que viene. Hay que mostrar, si uno quiere garantizar un orden, tiene que mostrar primero una fuerza ordenada. Por eso nosotros ya tenemos todas las candidaturas a diputados, a intendentes, etcétera, programa de gobierno, ministros, porque si no uno no puede prometer orden cuando uno muestra un absoluto desorden interno. Y sí llevar a la sociedad una enorme tranquilidad. Es decir, llamar a los no violentos a que no se violenten, a que tengan... Yo sé que hay maltrato, yo sé que nosotros sabemos que hay humillación, nosotros sabemos que así es invivible la ciudad, es invivible también, son invivibles las ciudades del interior. No crean que Córdoba, los ministros de seguridad del norte argentino le dijeron a LAC, vienen los cortes y las ocupaciones. Y Alá le dijo, lo conversamos en marzo, reunión del 3 de diciembre estaba Patricia Burle, del Consejo de Seguridad. De modo tal que esto también se sabía que iba a suceder. Entonces hay que tener mucha tranquilidad. Nosotros estamos preparados para lo previsible, pero también para lo imprevisible. Pérez, si a ustedes, vamos a hacer la hipótesis de que ustedes están en el gobierno y les toca una situación como esta, porque es fácil para los periodistas, para nosotros hablar de porque las cosas pasan, estamos afuera, no tenemos responsabilidad sobre la conducción del conflicto. ¿Qué harían un gobierno de la coalición cívica en un caso así?
Yo creo que hay que empezar a transitar otro camino. Y esto implica un país republicano, un país con previsibilidad, un país con reglas de juego claras, con instituciones sólidas, donde la ley funcione, donde la justicia sea independiente y funcione. Un Estado que se haga cargo de los problemas de la gente. Y esto es un Estado que pueda distribuir ingresos, un Estado que se haga cargo de la seguridad alimentaria, un Estado que se haga cargo de la deficiencia habitacional que existe. Es decir, la presencia del Estado y no un Estado ausente de las principales políticas. Y hay que entrar a las de modo villas. tal que nosotros hace mucho tiempo que veníamos señalando el tema de la necesidad de que haya un programa de urbanización de villas y que haya una declaración de emergencia habitacional para afrontar seriamente este problema, básicamente hacerse cargo. Yo veo una enorme insensibilidad, además de la dirigencia política, que no es exclusiva del gobierno nacional. Quiero decir, yo he visto los cruces entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, echándose la culpa y anclándose en un determinado discurso pseudo-ideológico como para obtener algún rédito político. Ahora, lo cierto es que es mucho discurso y poca acción concreta. Ha habido insensibilidad porque ninguna de las administraciones trabajaron seriamente para ponerse de acuerdo y para afrontar con alguna política seria el problema. Entonces, me parece que la dirigencia política tendría que ser bastante más sensible al problema real que hoy está teniendo la gente. Diputada, Pero hay que entrar, yo quería completar algo, A ver. hay que entrar a la villa. A ver, voy a poner un ejemplo. Pero le Zabalita, tengo que preguntar 1114, Ciudad Oculta, sí. Ah, perdón. no, diga después. No, pero quiero decir, ahí controla un grupo. Hay 80% de gente trabajadora, pero los que controlan la villa son narcos, son jóvenes. Entonces, si vos ibas esta semana, todas las entradas a las 11:14 estaban con Itaca y ametralladora controlando la seguridad que nadie entre, en todas las villas. Entonces, cuando vos entras con punteros, una cosa es entrar con punteros y otra cosa es que entre el Estado en serio. ¿Tá? Acá no entró el Estado en serio, por eso entraron los punteros. Pero del PJ, digo, pues todos son PJ ahí, macristas y del Frente para la Victoria. Y bueno, con el sistema de dávidas, de subsidios y de votos, no entró el Estado, entró el puntero. Y ahí tiene que entrar el Estado con políticas sociales, con políticas de trabajo, y tiene que entrar el Estado para garantizar la seguridad. Porque hoy esa gente dice que su única seguridad son los narcos. ¿Pero por qué? Porque la policía no entra. Ahora, diputada, usted decía recién, tanto usted como Adrián Pérez, hablaban de lo que proponen. Y usted ahora habla del tema de garantizar la seguridad. Mientras lo que ustedes proponen se hace, ocurren cosas. Sí. Hay que tomar medidas Hay que aplicar y la hay ley. que afrontar situaciones con lo que hay. Digo, hay que aplicar ¿cómo la garantiza la seguridad en una villa hoy con las Entrar- instituciones que tiene la Argentina? Entrando a la villa con las instituciones sociales, entrando a la villa con las instituciones económicas y entrando a la villa con la fuerza represiva. Como prevención. No le ¿Está? tiene miedo a la palabra represiva, ¿no? Miren, el Estado es el monopolio de la fuerza pública. Y además la amenaza de coercibilidad, esto es lo que yo discuto en Hilda Garré. Ella podrá, es según contexto que vos mandás gente armada o no. Pero si hoy hay una gran manifestación dentro de la villa y vos sabés que en las esquinas está la gente armada, si vos mandás la policía desarmada, mandás a que los ejecuten. Digan la verdad. Ahora, si hay una manifestación pacífica, ahora no lo digas. Porque la amenaza de la coercibilidad, no el ejercicio mismo de la represión, la amenaza de la coercibilidad es lo que caracteriza al Estado. Ahora, si vos vas a decir, yo voy a mandar una policía que no va a poder hacer nada, es prácticamente habilitarlos a hacer todo. Esto es lo que no entiende Nilda, que además no entiende muchas cosas, pero esta tampoco. Entonces, hay que poder hacerlo. Por supuesto que uno tiene que evitar las muertes. Por supuesto que uno tiene que evitar las muertes. Pero también uno tiene que saber cuál es la envergadura de lo construido. Digo, el que andaba en el indoamericano con el revólver no era la policía, era Joclender. Entonces vos no podés como gobierno armar a tus grupos piqueteros y manejar el Renar, Augusto y Piacere, como lo manejó el señor Aníbal Fernández, que iba de interior a seguridad, de seguridad a jefatura de gabinete, como lo muestra claramente el crimen de General Rodríguez, el del freezer. Entonces, vos no podés hacer esto y después decir a la policía desarmada. Porque este es el problema. El kirchnerismo armó a mucha gente. ¿Y quiénes son rehenes de esos grupos? La gente trabajadora que vive en las villas. ¿Y por qué mucha gente paga en las villas 1.500 pesos? Vamos a decir la verdad.
La gente paga en la villa 1.500 pesos, que un departamento en Congreso de un ambiente le puede salir 1.000 pesos, porque no puede encontrar garantía. Entonces no puede garantizar el alquiler. Con lo cual termina en el negocio inmobiliario de la gente que termina alquilando en la 31 por falta de garantía. Por eso sacamos la ley en la legislatura, una propuesta de Adriana Monte de la Coalición Cívica, que sea el Banco Ciudad el que dé el seguro de caución y que si cumplen, después estén inscritos para el plan de vivienda. Pero esto forma parte del déficit de la política habitacional. Yo tengo que garantizar, además el acceso, guarda, el acceso a la primera vivienda no es un problema solo de los pobres. Acá los chicos de clase media no pueden acceder a la vivienda. Yo también descreo de aquellos que dicen todo el mundo se legitima con los pobres. Mira, acá las clases medias trabajadoras también tienen derechos. Y sus hijos también tienen derechos. Y hay que trabajar por el derecho de todos. Igual me parece que entre el discurso de la represión, el camino de la represión y el camino de la ausencia de fuerza de seguridad o fuerza de seguridad sin ningún tipo de elemento disuasivo, hay un camino intermedio. Y ese camino intermedio es el camino más razonable y sensato en donde las fuerzas de seguridad tienen que actuar. Así que a mí me parece eso y me parece también en esto, más allá de las enormes responsabilidades del gobierno nacional. En algunos conflictos del gobierno de la ciudad también ha estado absolutamente ausente. Y el discurso respecto de las asimetrías entre la zona norte de la ciudad y la zona sur ha sido solamente discurso, porque la zona sur ha sido absolutamente abandonada por la actual gestión, no solamente en materia de política habitacional, en materia de política de seguridad, de educación, de salud, de modo tal que hay un reclamo de los vecinos para que la zona sur de la ciudad empiece a tener algún grado de atención. A los dos muchas gracias por habernos acompañado. Mucha Mucha suerte. Navidad Que tengan todos. feliz Navidad. Igualmente. En un minuto